Hola, soy Codeware. Bienvenido a un nuevo video de cómo desarrollar un carrito de compras. Nos habíamos quedado aquí donde ya mostramos los productos traídos desde la base de datos. Estos productos que están repetidos aquí están de forma estática. Aquí se debería construir de forma dinámica todos los productos traídos desde la base de datos. Así que vamos a ello. Para eso yo tengo aquí respuesta. Esta variable respuesta contiene todos los productos. Voy a crear una variable llamada plantilla. Va a inicializar como vacío. Ahora vamos a hacer un bucle para recorrer todos los productos. A respuesta voy a hacer una iteración y esta variable es una variable temporal que solamente me sirve dentro de la iteración. Como estamos iterando productos, pues lo voy a llamar producto. Si queremos saber qué muestra, pongo una consola y pongo producto. Voy al navegador, actualizo y miren, se muestra en la línea 5, justamente aquí. Y se muestra 5 productos, perdón, 6 productos. Correcto, entonces ya estoy iterando en cada uno de los productos traídos de la base de datos. Ahora, vamos al index y vamos a analizar este div grande que es de clase row. Y verificamos que cada div de clase colMD2 es un producto. Entonces, ¿cuántos div de la clase colMD2 va a haber aquí? Pues 6, porque hay 6 productos. Así que voy a copiar esta fracción y voy a concatenar aquí a la variable plantilla y voy a pegar aquí. Esta no es comilla simple ni comilla doble. Yo le llamo comillas invertidas, que son estas. Las comillas simples son estas y las dobles estas. Yo estoy utilizando la primera, que me sirve para hacer interpolación de variables dentro de HTML. Si lo dejo así como está, pues es información estática. ¿Cuántas veces se va a repetir? Pues 6. Entonces plantilla va a contener 6 div como estos. Guardo. Ahora voy a borrar todo lo que está dentro y me voy a quedar allí. Todo este HTML, ¿a dónde va a ir? Pues aquí, en este div. Para colocar ese HTML en este div, tengo que yo indicarle un identificador. Voy a poner contenedor. Bien. Entonces al final, cuando se termine de hacer la iteración, ¿dónde se va a guardar? Pues en contenedor. Vamos a pasar el HTML. Voy a guardar y nos vamos al navegador. Actualizo. No está haciendo nada. A ver qué está pasando. Me faltó aquí almohadilla. Navegador. Actualizo. Miren cuántas me sale. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y con la misma información. Correcto. Y es responsivo. Perfecto. Ahora vamos a modificar esta información estática por información real traída de la base de datos. Así que vamos a Visual Studio. Primero vamos a ver qué variables trae la variable producto. Guardamos. Miren, aquí está la información. Aquí tenemos la imagen, el nombre, el precio, lo vendido, lo que se ha vendido hasta ahora, que es información que nos va a servir para reemplazar esta información estática. Entonces, ¿en dónde están las imágenes? Están en útil, img, producto. Aquí están. Entonces yo tengo que ir a útil, img, producto y colocar el avatar que es traído aquí. Entonces reemplazo a esto y pongo una interpolación para poder incrustar producto. Punto imagen. En lugar de esto
voy a poner el nombre del producto. Este es el precio. Solamente el 100. La palabra vendido sigue allí. Guardo. Vamos al navegador. Miren. Ya me aparece. Pero aquí borré el signo dólar. Miren. Ya aparece correctamente. Ahora lo que voy a hacer es que al hacer clic en estos botones va a aparecer una ventana con información más precisa del producto. Para eso yo necesito colocarle una clase para que con la ayuda de un evento de jQuery pueda detectar el clic en un elemento cuya clase es la que vamos a colocar y se abra una ventana. El sistema, ¿cómo sabe qué producto estoy haciendo clic? Pues no lo sabe. Para eso voy a colocar un atributo que diga el identificador del producto, para que al momento que hagamos clic sepamos en qué producto estamos haciendo clic. Correcto, así que vamos a Visual Studio. Voy a colocar aquí el atributo que les dije. Necesito colocarle esto para que el sistema sepa dónde estoy haciendo clic. Entonces pongo producto.id. Lo siguiente es crear una clase para este botón, para que cuando hagamos un evento sepamos que estamos haciendo clic en ese botón. Voy a colocar abrir producto. Vamos al navegador, actualizo y con la ayuda del selector de HTML voy a ubicar en un botón y vamos acá ver los identificadores. Miren, este tiene ID 1 y miren la clase abrir producto. Si vamos al otro, al de aquí, vemos que tiene otro identificador y con la misma clase. Vamos al Visual Studio. Así que voy a realizar mi evento. Documento. ¿Y qué evento voy a hacer? Pues el evento click. ¿A qué clase? A la clase abrir producto. Y hago mi callback. Bien, ¿esto qué hace? Detecta cuando se hace clic en este botón. Ahora, yo necesito saber dónde se hizo clic, porque hay muchos botones con esa clase. Voy a crear una variable elemento. Y este va a ser igual al botón donde se hizo clic. Esto se hace con el this. Si pongo una consola y pongo element, vamos a ver qué nos muestra. Vamos al navegador. Nos vamos a consola y miren que aparece aquí el botón. Si pongo aquí, miren que aparece este botón. ¿Vieron? Entonces el sistema ya sabe dónde se hizo clic. Ahora quiero saber qué producto es. Pues necesito ir al atributo ID. Voy al Visual Studio. Creo una variable ID. Esto es igual a elemento punto atributo. ¿Qué atributo quiero obtener? Pues el atributo ID, justamente este. Ahora voy a poner en consola el ID. Voy al navegador. Voy a consola y miren, hago clic aquí, me aparece el 1, hago clic aquí, me aparece el 6, el 5, el 4, el 3, el 2. Con esto ya logramos saber qué producto queremos abrir. Si te gusta mi contenido, por favor, dale like, suscríbete a mi canal, comparte con tus amigos para que más gente sepa que estoy brindando este tipo de información. Dale like a mi página de Facebook, únete a mi Discord y nos vemos en un siguiente video. Chao.